Muy buenas tardes, señoras y señores, a nuestros queridos radio escuchas. Esperamos que tengan un agradable día. La temperatura es de 24 grados aquí en la Ciudad de México. Este día tenemos como invitado especial al señor Roberto Fernández Retamar. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. Visitar México siempre es un placer. Muchas gracias por invitarme, por recibirme. El señor Fernández Retamar es el autor del ensayo Todo Calibán, donde hace un interesante análisis sobre el personaje de La Tempestad de William Shakespeare. Pero bueno, ¿qué te llevó a escribir este ensayo? Como menciono al principio del mismo ensayo, lo que pasó fue que una vez conversando con un periodista europeo, él me preguntó si existía una cultura latinoamericana, lo que me hizo mucho ruido, no solo porque al hacer esta pregunta estaba poniendo en duda la existencia de nuestra cultura. Muchos críticos han denominado a Latinoamérica como un subcontinente y en realidad territorialmente Latinoamérica predomina. Las nociones geográficas para los europeos son preocupantes. Exacto. Y pues con esta pregunta se refleja la nostalgia colonialista que tienen los países occidentales, por no llamarlos burgueses. Es complejo, pues se atribuye nuestra identidad a ellos. Latinoamérica no existiría si no hubiera una dominación hispana en el siglo XVI. Pero al mismo tiempo hay una separación por una mera cuestión racial. Mm, pero, ¿por qué Latinoamérica es diferente a los países anglosajones que también fueron colonizados? Hay una teoría que apunta al mestizaje. Sí, es sabido que prácticamente todo hombre es mestizo. Es visible que en la mayoría de los países capitalistas hay una mayor homogeneidad racial. Queramos o no, en Estados Unidos hubo un exterminio masivo hacia sus pobladores originales, los aborígenes. Pero en Latinoamérica, como expone Martí, nuestra América mestiza, hubo una intencionalidad. El mestizaje no se dio por accidente. Nuestra cultura desciende de aborígenes, de europeos, de asiáticos, de africanos. Ah, y esto lleva a pensar a los países occidentales que hay una falta de cultura. Pues evidentemente los euronorteamericanos no se les ocurriría preguntarle a un chino, a un vietnamita, si su cultura existe. A pesar de que ellos no pertenecen a Europa, hay un reconocimiento en los milenios de desarrollo por los que han pasado, mientras que a nosotros, como latinoamericanos, se nos ve como copias de los europeos, pero sin llegar a serlo. Ya veo, la mezcla de los colonizadores con los colonizados nos hace pensar que hay una falta de identidad cultural, en lugar de ver que se genera una nueva cultura. Básicamente sí. Y es curioso, pues el hecho de que tras 300 años de dominación, aún usemos el lenguaje de dichos colonizadores. También nos establece en una línea borrosa de identidad. El hecho de erradicar nuestras lenguas de origen, obligando a los nativos a comunicarse en el lenguaje del conquistador, es una clara muestra de dominación. Wow, eso es un eje muy interesante. Pero cuéntenos, ¿por qué se toma el personaje de Caliban? Calibán es la colonia, es Latinoamérica. El deforme Calibán es aquel a quien Próspero robara su isla y posteriormente lo esclavizara. Incluso el propio nombre del personaje es un anagrama de caníbal, lo cual denota el estereotipo de lo salvaje, lo bárbaro. Y esa concepción ha quedado grabada en la mente de los europeos. Pues hasta la fecha, en su imaginario, seguimos siendo personas exóticas e incivilizadas. Todas estas ideas vienen de lo que Colón esperaba encontrar cuando llegara a América. Bueno, en realidad a las Indias. Ideas brindadas por la fantasía medieval y los viajes de Marco Polo, como por ejemplo Hombres de un Ojo
otros con hocicos de perros que comían a los hombres. Pero Colón en realidad no encuentra eso, sino a hombres pacíficos, mansos, incluso temerosos. Así es, lo que genera una doble conceptualización de lo que es el Nuevo Mundo, una tierra de salvajes o una posible utopía, a la que Occidente aún no ha podido llegar. Claro que esto último se dijo con la intencionalidad burguesa de eliminar el sistema feudal. Por supuesto que la utopía no se presenta en ninguno de los continentes. Evidentemente no. Incluso Francisco de Quevedo traducía utopía como no hay tal lugar. Así que si hay una noción utópica, ¿por qué el exterminio? Dado que a la versión del colonizador explica que el Caribe posee una bestialidad sin remedio, por lo que no quedó otra alternativa que exterminarlo o esclavizarlo, por lo que se comete un etnocidio y hay una enorme pérdida cultural. ¿Y no hubo nadie que defendiera a los nativos? Sí, sí los hubo, y son individuos a los que debemos resaltar, tal como Bartolomé de las Casas, tanto que lo llegaron a apodar el apóstol de la América. Bartolomé vio más allá de sus propios prejuicios y entendió que se le llama barbarie a lo que es ajeno a las costumbres propias, que es justo el prejuicio en que cae el personaje de Calibán. Claramente se presenta al personaje como un animal, después se le roba la tierra, pues al no tener valor humano no tiene derecho a la propiedad, y posteriormente se le esclaviza obligándolo a hacer trabajos forzados. Calibán es una verdadera víctima. Igual que toda América Latina, es más, Próspero no mata a Calibán porque le es útil. Él mismo lo dice a Miranda, de él no podemos prescindir, nos hace el fuego, sale a buscarnos leña y nos sirve a nuestro beneficio. Queramos o no, los esclavos son útiles. Y todas estas comparaciones las planteas en tu trabajo. La isla en la que los personajes de La Tempestad se encuentran, para ti, es Cuba. Precisamente Calibán es el Caribe, pero claro que para llegar a esta conclusión pasaron siglos. Ernest Renan, en 1878, crea una continuación de La Tempestad, en donde el plan de Calibán sobre derrocar a Próspero se logra, pero Renan, en esta reformulación del clásico, Calibán representa al pueblo. Por tanto, el autor manifiesta su pensamiento elitista y aristócrata, y al mismo tiempo demuestra su desagrado hacia el pueblo y hacia las personas de las colonias también. Es una clara interpretación la que haces. La figura de Calibán ha servido como simbolismo para muchos otros autores, como por ejemplo Paul Grossac expone a los estadounidenses, claro, él los llama yanquis, como los nuevos calibanes. José Enrique Rodó también comparte esta reflexión, pero él convierte a Latinoamérica en el personaje de Ariel, el espíritu del aire que busca su libertad. ¿No hay nadie que le dé una simbolización positiva al personaje de Calibán? Fíjate que sí, Jan Guéno, él le da una significación positiva a la Calibán, refiriéndose al pueblo. Esta visión del personaje llega a ser hasta simpática. Y particularmente, ¿con qué autor te quedas tú? De Martí, pienso que él, que hace un análisis interesante, es Aníbal Ponce. Él plantea a Próspero como el tirano ilustrado que el Renacimiento ama y a Calibán como las masas sufridas, planteando la gran injusticia por la que pasa el esclavo. Dentro de esto, ¿cuál es la perspectiva del mundo europeo dentro del paternalismo colonial que está ejerciendo? Y lo abordamos históricamente, él
el complejo de próspero, es decir, el paternalismo colonial del que hablar no se acaban concretamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el antecesor de la ONU decide terminar con el sistema imperialista, termina con las colonias, con los países y pasan a convertirse en zonas subdesarrolladas. Eso es lo que provoca un giro sobre la figura de Calibán. Precisamente, Calibán empieza a ser tomado como un símbolo de orgullo hasta los años 60, cuando por fin nos damos cuenta que nuestro símbolo no es Ariel, sino el mismo Calibán. En la metáfora que expone nuestra realidad por excelencia, ¿qué es nuestra historia? ¿Qué es nuestra cultura si no la historia, sino la cultura de Calibán? Ya lo planteaste, entonces, Calibán es Latinoamérica. Sí y no. Calibán representa más. También engloba a la población negra y esclava. Se nos quiere hacer menos exponiéndonos como esclavos, que valen menos que animales, pero tomamos esas denominaciones con orgullo. Se nos debe ver como descendientes de independentistas, no de esclavistas. Es por eso que tú resaltas tanto lo que establece José Martí. Él habla incluso de que la sangre de Calibán corre por sus venas. Martí es una figura excepcional. Rechaza por completo el etnocidio que Europa ejerció con su conquista. Siente una fuerte identificación con los pueblos americanos que les ofrecieron resistencia a los invasores. Sueña con la integración de nuestra América, busca que se asiente en sus verdaderas raíces y alcance por sí misma la modernidad. ¿Y qué me dices de su contraposición, Domingo Faustino Sarmiento? Sarmiento es por completo la antítesis de Martí. Sarmiento buscaba alcanzar el desarrollo burgués que tenía Estados Unidos. Para Argentina pensaba que la alcanzaría con el sometimiento y la eliminación de los indígenas. Creía que la decadencia de América Latina se debía a que había sido delegada a un montón de bárbaros, incapaces de generar progreso. Sí, que era muy diferente a Martí. Además de que la modernidad se lo comería eventualmente, es complicado. Pero a pesar de que tenemos himnos, banderas, presidentes, seguimos siendo víctimas del neocolonialismo. Vaya que es complejo. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Roberto, nos alegra que pudieras venir. Fue una plática más que interesante. Gracias por recibirme. Fue un gusto. Esperemos que pases unos días agradables aquí en México, a pesar de que ha estado lloviendo últimamente. Bueno, nos iremos a una pausa comercial. Aquí Tania con el tránsito.